Era plena noche, con una luna llena tan hermosa como las de octubre. Se encontraban en el castillo Otero. El padre, al ver ese cálido líquido del color rojo saliendo del anfitrión, mismo con el que estaba peleando hace unos minutos, así como al procesar la situación en la que estaba, después de lo que creía que había sido una buena noche de sueño profundo que continuaría de esa forma. No fue así. Se sentía demasiado culpable, con una taquicardia tan fuerte que creyó que se le iba a salir el corazón del pecho, con unas náuseas tan estremecedoras que sentía que estaba en un barco navegando por una tormenta, como cuando acabas de despertar de una pesadilla, solo que parecía que seguía dentro de ella. Se arrepentía de no haberle hecho caso a su mujer, que le dijo que no lo hiciera, pero sus impulsos fueron más fuertes que su razonamiento. Miró a su alrededor y veía todo borroso, pero sabía que aún se encontraba en el castillo, bañado en una sustancia roja y tibia. Miguel Otero Silva, víctima en su propio castillo, no de las maldiciones ni de un fantasma o de espíritu, sino de su propio invitado. Pero, ¿cómo había pasado todo esto? Todo comenzó cuando llegaron a Arezzo, un poco antes del mediodía, y perdieron más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles volvieron al automóvil. Abandonaron la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos les indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse, les preguntó si pensaban dormir allí, y le contestaron, como lo tenían previsto, que solo iban a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Él y su esposa, que no creían en los aparecidos del mediodía, se burlaron de su credulidad. Pero sus 2 hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de un buen escritor, era un anfitrión espléndido y comedor refinado, los esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se les había hecho tarde, no tuvieron tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarse a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estaban almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90,000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva les dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba, la cama, de cortinas bordadas con hilos de oro, y el sobrecama de prodigios de pasamanería, todavía acartonados por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas, y el último leño convertido en piedra. El armario, con sus armas bien cebadas, y el retrato al óleo del caballero pensativo, en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más impresionó fue el olor de fresas recién cortadas, que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana. El horizonte se mantiene en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminaron de conocer el castillo, eran más de las 5, pero Miguel insistió en llevarlos a ver los frescos de Piero de la Francesca de la iglesia de San Francisco. Luego de que tomaron un café bien, conversaron bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresaron para recoger las maletas, encontraron la cena servida, de modo que se quedaron a cenar. Mientras cenaban, bajo un cielo de malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas de los pisos altos. Desde la mesa oían sus galopes de caballos cerreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado. Los padres no tuvieron el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que ellos temían, durmieron muy bien. Los esposos en un dormitorio de la planta baja y los niños en el cuarto contiguo.
Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras el esposo trataba de conciliar el sueño, apenas comenzando a sentir los ojos pesados, contó los 12 toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y se acordó de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Nadie sintió vibras extrañas ni el ambiente pesado cuando entraron a las habitaciones. Tal vez estaban tan cansados que lo ignoraron. Se durmieron muy pronto en un sueño cada vez más profundo. Así sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel les habló durante todo el almuerzo. Les habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su espantosa muerte. Les contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron dentelladas. Les aseguró, muy en serio, que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas, tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío, pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sin una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrieron sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno, con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habían almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte, pero en la última se conservaba una habitación intacta, por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Al despertarse el padre después de las 7 con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana, vio a su lado el blanco y frío colchón de la cama vacío, aunque con un rastro de que su esposa había estado ahí. «Qué tontería», dijo él, «que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Pero, ¿dónde está mi esposa?». Se sentó al borde de la cama para después dirigirse hacia el baño de la habitación con los pies descalzos. Podía percibir el frío suelo bajo las plantas de sus pies, pero eso no fue impedimento. Cerró la puerta del baño tras de él y lavó sus manos y su cara. La secó con la toalla blanca doblada sobre el lavabo y acto seguido salió del baño y se dirigió al pasillo en busca de su esposa. Fue ahí cuando se arrepintió de no haber usado sus zapatos antes de salir. A mitad del pasillo comenzó a escuchar el leve murmullo de la voz de su esposa. ¡Qué extraño! Ya había pasado a la habitación de los niños. Se guió por el sonido que cada vez se hacía más fuerte y cercano. Abrió la puerta de la habitación donde el sonido parecía venir. Vacío. Siguió caminando y abrió la puerta continua. La esposa dejó de hablar en cuanto escuchó la puerta. «¿Qué demonios está haciendo aquí?», se dijo a sí mismo. Entró en la habitación y observó a su propia esposa con el mismísimo Miguel Otero en la cama de la habitación, en un acto imperdonable. Ambos, con los ojos abiertos como platos y pálidos como el papel. La ropa botada en el piso. Pasó de estar adormilado a estar completamente despierto. La sangre comenzó a hervir dentro de él y su respiración se agitaba cada vez más, hasta el punto de marearse un poco. «Cariño, puedo explicártelo. Te prometo que no es lo que estás pensando», dijo la esposa aterrorizada, pero apenas la escuchó. Volteó a su alrededor en busca del objeto que fuera. Los celos eran cada vez peores. 12 años de matrimonio, mujer. 2 hijos. ¿Qué demonios tienes en la cabeza? El padre estaba furioso, y gritar no era suficiente para sacar la rabia que llevaba por dentro. Tanteó el mueble junto a él para encontrar su mano con el florero localizado anteriormente. No pensaba, estaba actuando por instinto. Se acercó a la cama cada vez más rápido. Miguel Otero se cubrió con las manos antes de sentir el impacto del florero contra su cabeza. Un golpe. El florero se rompió con el impacto. El sonido de la cerámica golpeando el piso. Pero no era suficiente. Tomó uno de los pedazos de la cerámica del piso, aparentemente cortante, y lo clavó contra el anfitrión,
Este pegó un grito y se retorció de dolor en la cama. Sacó el pedazo del pecho del hombre y volvió a clavarlo, una y otra vez. La satisfacción que sentía era inigualable. Su instinto animal era el que estaba actuando. Apenas alcanzaba a escuchar los gritos de su esposa aterrorizada al fondo. Pero no paró hasta que el hombre dejó de moverse. La sangre cálida escurría por todos lados. El hombre tiró el pedazo de cerámica a un lado y, recuperando la conciencia, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Se arrodilló a un lado de Miguel Otero. Sus ojos perdían la vida. Escuchó un jadeo, su último aliento. «Vámonos, mujer. Vámonos de aquí ahora mismo». La mujer obedeció con el rostro lleno de lágrimas y el corazón saliéndosele del pecho. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar o salir de ese castillo.